Hoy, el título del mensaje de hoy es Un siervo obediente. Un siervo obediente. Hemos estudiado durante el último mes y el anterior, también parte del anterior, sobre los principios para crecer espiritualmente en el conocimiento y relación íntima con el Padre, ¿verdad? Y hemos estudiado y hemos introducido de la misma manera cada domingo, porque estamos en la misma tónica. Y ya hemos hablado de los 4 principales, que era leer la palabra, orar, congregarnos y dar el mensaje de salvación, evangelizar y discipular, hablamos la semana pasada. Y es necesario, y esto me recuerda que nosotros teníamos un logo, hasta no hace mucho, que era un círculo redondo, ¿ok? Y tenían 4 figuras, y cada una de esas figuras representaba la lectura de la palabra, la oración, el congregarse y el discipular. Pero en el medio había una figura que la representamos con una palomita. Y podremos asociarlo con el Espíritu Santo, pero la intención de ese símbolo era la obediencia. La obediencia. Y aunque en todo lo que hablamos está implícita la obediencia, hoy queríamos hacer hincapié en ese factor clave que se llama obediencia. Estamos llamados a ser siervos obedientes. Y vamos a ver de qué trata esto. Porque no solamente basta con saber qué es lo que hay que hacer, sino que hay que hacerlo. ¿Sí? Saber qué hay que hacer no nos hace espirituales, sino el hacerlo. Saber qué hacer. Hay que leer la palabra, sí. Hay que orar, sí. Hay que congregarse, sí. Hay que testificar a otros. Sí, lo sé. ¿Y lo está haciendo? Bueno, lo que pasa es que yo... ya va. Entonces ahí tenemos un inconveniente. Saber qué hacer es información. Pero hacer lo que hay que hacer es transformación. Dios no va a transformar nuestra vida si no aplicamos los principios que debemos hacer. Un creyente nunca experimentará cambios importantes en su vida si no pone en práctica obedientemente todo lo que Dios manda. De hecho, la obediencia debe ser un aspecto natural que debe estar presente en la vida del creyente y por lo que debemos velar intencionalmente y constantemente. ¿Sí? Antes de continuar, vamos a orar. Vamos a poner esto en manos del Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos y acompáñame. Padre, te doy gracias por tu misericordia y gran amor, porque nos amas, Señor, pidiéndote que hoy, el día de hoy, Señor, tomes nuestro corazón en tus manos, nos llenes de tu espíritu y nos muestres qué está mal en nosotros, Señor. Nos limpies, Dios, de todo pecado que pueda lastimarte, Señor, que pueda herirte, que pueda ofenderte, Señor, y nos ayuda a estar limpios hacia ti, limpios contigo, Señor, en cuentas claras contigo. Ayúdanos, Padre, en esta mañana. Ayúdanos a corregir lo que sea necesario, deba ser corregido. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos, a vernos a través de esta tu palabra, Señor. A identificarnos, Dios, con lo que tú dices que es, porque tu palabra es verdad. Y la verdad nos hace libres, Señor, de mentiras. De las mentiras muchas mentiras hemos creído que nos ha dictado el mundo, nuestro entorno, Señor. Hoy queremos estar anclados en la verdad. Ayúdanos en esto, Señor. Danos claridad, danos entendimiento, sabiduría de lo alto. Llénanos de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la carta a los romanos, Pablo, en el capítulo 6, exalta las características que deben estar presentes en la vida del creyente, aclarando que aunque la gracia ha alcanzado nuestra vida, no indica que debemos ser indiferentes a nuestra forma de vivir. Vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 6. ¿Okay? Está Pablo, de hecho, en el capítulo 5, versículos del 5, capítulo 5, del versículos 20 al 21, Pablo está explicando cómo es este tema de la ley y de vivir por la ley o por la gracia. Y Pablo dice,
del versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Rayos, ¿cómo es esto? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley fue introducida para que quedase en evidencia la incapacidad del hombre para salvarse por sí mismo y alcanzar de nuevo una comunión perdida con el Señor, para establecer de nuevo una relación con Dios. A través de la ley quedaba en evidencia que el hombre era incapaz de volver a esa relación que en su momento tuvo Adán. Pero después que abundó el pecado, que fue evidente tanta maldad en el corazón del hombre, dicen que sobreabundó la gracia por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Vino Jesucristo y Él mismo cargó la culpa de este pecado evidenciado, fue a la cruz y en Él se nos hizo justicia. Dios cobró la culpa de este pecado evidenciado. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces ya podrían los romanos pensar, bueno, entonces vamos a pecar, porque ya Jesús nos cubrió. No, dice Pablo en el primer versículo del capítulo 6, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Bueno, entonces que siga más pecado para que sobreabunde más gracia. No, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y lo que está diciendo es, todos los que hemos sido bautizados literalmente, han declarado su fe en Cristo, y esa fe en Cristo los ha hecho partícipes de su muerte y resurrección. No el bautizo, su manifestación pública de fe. Pero lo que nos hizo partícipes fue la fe. Y el bautizo, en este momento, en este contexto de tiempo, de época, era definitivamente una muestra de que alguien había creído. No cualquiera se iba a bautizar así. Me voy a bautizar, me parece súper lindo. No, porque traía consecuencias muy serias a quien lo hacía. Y era una evidencia de que alguien estaba comprometido, había entendido y que tenía fe. Sin embargo, seguro habría alguno que no lo hacía por la fe. En fin, dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Nueva vida. Y Pablo está haciéndoles ver a los creyentes de Roma que si habíamos creído en este Señor, en el Señor Jesucristo, en su salvación, en esta justicia, en esta gracia que sobreabundaba, nuestra vida debía ser diferente. Estábamos llamados a vivir para Él. Dice versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Ya no hacía falta más sacrificio. Mas cuando vive, para Dios vive. Y está hablando de Jesús. Ahora viene con nosotros y dice, así también ustedes considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque es necesario que entendamos todo lo que nos hizo ser lo que hoy somos a los que han creído. ¿Cómo fue este proceso? ¿Y qué se nos es permitido y qué no? Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcas sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. La ley demostró que el pecado estaba enseñoreado sobre el hombre. Cuando Eva decidió obedecer a Satanás, desobedeció a Dios y se puso bajo el yugo de la desobediencia. Hoy estamos bajo la gracia. Jesús venció en la cruz el pecado. Y ya para quienes hemos creído, los que participamos con Jesús en su muerte y resurrección, el pecado ya no se enseñoreará sobre nosotros. Juntamente con Cristo estamos crucificados, dice, ¿no? La palabra. Pues juntamente con Cristo vencimos el señorío del pecado. Ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros. Versículo 15. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Y este es el versículo a memorizar hoy. Y versículo clave. ¿No sabes que si te sometes a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedeces? Y la pregunta es, ¿a quién obedeces? En tu vida íntima, cuando nadie te ve en tus pensamientos, ¿a quién obedeces? Y según a quién obedezcamos, dice Pablo en esta pregunta retórica, que no necesita respuesta, Pablo está diciendo que hay una consecuencia que trae la decisión de a quién obedecer. ¿No sabéis que si os sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Obedecemos al pecado, traerá muerte. Obedecemos a la justicia, traerá justicia. Obedeceremos al Señor, traerá justicia. Y está la nota esperanzadora. Pero gracias a Dios, no gracias a nosotros, no porque hayamos hecho algo, gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, sí, éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Entregaste tu fe, decidiste creer con todo tu corazón en aquella forma de doctrina, en el evangelio de la gracia, al cual fuiste entregado. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Éramos esclavos del pecado, como consecuencia que teníamos sobre nosotros, la muerte. Y ahora somos siervos de la justicia. La enseñanza es que realmente somos siervos. Y esta palabra esclavos y siervos están muy relacionadas. Siervo y esclavo lo que nos dice es que somos sirvientes. Hoy somos siervos, y ya vamos a ver cómo nos identifica así el Señor, siervos propiedad de el Señor o el amo. La palabra Señor en la Biblia tiene una connotación fundamental de autoridad, dominio y propiedad. El Señor en la Biblia es el dueño, amo y la autoridad absoluta de quien es su esclavo. A quien yo llamo mi Señor es mi amo, dueño y autoridad.
Hoy día se asocia más a una persona de avanzada edad, por respeto y todo esto, ¿no? Pero en la Biblia se traduce como amo, dueño, jefe, soberano. Y también aplica al pecado cuando dice que se enseñoreaba o se enseñorea sobre los que aún no han creído. ¡Wow! Pero Romanos 6, no sé qué subtítulo tendrá sus Biblias por ahí. En mi Biblia dice la nueva vida en Cristo. Ya las cosas no son como antes eran. Ahora somos siervos de justicia. Y esta palabra siervo o esclavo es un título que hoy se nos hace incómodo. ¿Por qué? Porque es como ofensivo, porque yo no quiero ser esclavo de nadie, ¿verdad? Pero en el antiguo mundo era común y entendible, y Pablo lo sabía muy bien. Aquí la enseñanza es que somos realmente siervos, no de quien decimos ser siervos, sino de a quien obedecemos. ¿A quién obedeces tú? No, el Señor es Cristo, bien, pero tu obediencia dirige la atención hacia otra parte. De la obediencia a uno o a otro habrá un resultado diferente. Incluso vemos en 1 Corintios cuando se hace la referencia de una persona y algunos otros, donde aún siendo creyentes, estaban obedeciendo al pecado, y Pablo dice, entreguemos su cuerpo a Satanás, para que muera y su alma sea salvada. Aun cuando su alma fuese salvada, la consecuencia del pecado siempre será la muerte. Siempre. Aún en la vida del creyente. Si decidimos. Ahora, ¿qué pasa? Antes el pecado era nuestro Señor. Hoy, ahora, en la gracia que sobreabundó en nuestras vidas, aunque el pecado no es nuestro Señor, peor aún, cuando lo obedecemos por decisión propia. Porque este poder de ser libres de ese yugo del pecado, Cristo lo manifestó, lo hizo posible a través de la cruz. Efesios 2:1-2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y esta era antes nuestra identidad. Éramos esclavos obedientes al pecado, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a sus designios, conforme a Satanás. Ese es el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, y cuando Pablo escribió era ahora, y hoy que leemos es ahora. Este espíritu ahora está operando, está trabajando en los hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Quién? A Dios. Los hijos de desobediencia. Y esa era nuestra identidad antes. Éramos hijos de desobediencia a Dios, pero obedecíamos al pecado. Era nuestra condición. Y es la condición de quien aún no conoce a Cristo. La obediencia a Dios debe ser plena. Obedecer parcialmente también es considerado desobediencia. ¿Sabía usted eso? Cuando usted dice, no, bueno, yo estoy ahí, yo estoy obedeciendo a Dios así como que más o menos ahí. Ok, también es desobediencia. No hay obediencia. Tenemos un ejemplo en la Biblia. Vamos al libro de Samuel, primera de Samuel, 15. Seguro muchos ya han escuchado acerca de esta historia, han leído. Primera de Samuel 15. A Saúl, el rey Saúl, Dios le había dado una dirección. En el capítulo 15, versículo 1, dice, después Samuel dijo a Saúl, Samuel, sacerdote de Jehová, el profeta que Dios había usado para hablar al rey, y está Samuel diciéndole a Saúl de parte de Dios, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues,
¿Quién lo ungió? El Señor. Lo ungió Samuel, pero de parte del Señor. Era Dios quien lo había puesto allí. Ahora pues, atento a las palabras de Jehová. Presta atención para que obedezcas. Ese es el llamado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y viene la instrucción. Yo castigaré lo que hizo a Amalek, a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, esta es la instrucción. Y hiera Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fuerte. Pero ¿quiénes somos para juzgar a Dios? Dios sabe muy bien lo que está haciendo aquí. Bueno, Saúl no hizo como se le indicó. En el versículo 20 hay un encuentro de Saúl nuevamente después de que hizo lo que hizo, de Saúl con Samuel. Y dice Saúl: antes bien he obedecido la voz de Jehová, hice caso, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, el rey de Amalek, y he destruido a las amalecitas. ¿Y usted para qué trajo a Gad? En ningún momento se te dijo eso. Mas el pueblo tomó ovejas. Y es una actitud o una respuesta natural de quien ha pecado, de justificarse o redirigir la responsabilidad de su acto hacia otra persona. Y aquí está Saúl redirigiendo su responsabilidad. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Hasta quiso justificar que esto era para Dios. Y Samuel le dijo, y esto es clave, escuchen: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. El Señor quiere lo que tú quieres darle, o quiere obediencia. El Señor espera y anhela obediencia absoluta. Pero él había hecho parte del trabajo, sí, pero no fue la dirección que se le dio. Ciertamente el obedecer, dice Samuel, es mejor que los sacrificios, que tus esfuerzos. Y al prestar atención, que la grosura de los carneros. Por eso no es obedecer a Dios en lo que yo creo que debe ser, sino prestar atención, conocerlo, saber cuál es su voluntad y obedecerla. Y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, y esto para los que todavía creen que, bueno, pero si leo el horóscopo no pasa nada. Para el Señor, la adivinación es rebelión. Y el que no obedece es como un adivino, rebelde. Y como los ídolos e idolatría, la obstinación. Adorar un ídolo es Dios lo considera una persona obstinada en lo que quiere hacer. Y el que no obedece es igual a uno de esos. Entonces, por desobedientes, Dios nos ve como rebeldes y obstinados. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Wow! Entonces Saúl se ganó el desecho del Señor. Ya no lo va a usar para lo que quería usarlo. Y es que a Dios no le sirve un siervo desobediente. No le funciona. No es funcional para sus propósitos. Qué importante es saber a quién estamos obedeciendo y qué estamos obedeciendo. Cuando venimos ahora a los evangelios, cuando venimos a Jesús, entendemos que la obediencia es cuestión de identidad. ¿Quiénes somos? Ser obediente y a quién obedezcamos va a depender de quiénes somos y quiénes creamos que somos. Y el llamado es a ser siervos obedientes.
Como dijimos, la palabra siervo o esclavo es incómoda. No queremos, según el significado original, ser esclavos o sirvientes de nadie. Este concepto de siervo y esclavo está distorsionado hoy por la maldad y la historia. Cuando volteamos a la historia vemos que era la esclavitud. Lo peor: maltrato, muerte, desconsideración, humillación. ¿Sí? La esclavitud se asocia con ser un sirviente a la fuerza, sumando la maldad, el maltrato y la humillación del amo, lo que atenta contra nuestra dignidad y derechos. Pero el llamado de Cristo no es ese. Nos llama a ser siervos, sí, pero primero, el llamado a ser siervo de Cristo es a ser siervos voluntarios. Es voluntario hacerse siervo, pero no es voluntario o opcional hacerse obediente. Ojo, aceptar la verdad del Evangelio y proceder al arrepentimiento y reconocimiento y aceptación de Cristo como mi Señor, amo y dueño. ¿Qué me hace a mí? Ser su siervo y esclavo. Pero esta aceptación de Cristo es un acto voluntario, no es obligado, ¿cierto? Cuando yo reconozco y acepto a Cristo como mi Señor, me reconozco y me acepto a mí como su siervo. Entonces, ser creyente, ser cristiano, no es solamente ser salvo. Eso es algo muy hermoso, un regalo hermoso. Pero cuando yo creo, me hago siervo de Jesús. No es como que sí, yo creo en Cristo, pero no, todavía siervo no soy. Si lo hiciste tu Señor, ahora tú eres su siervo y es voluntario. Al hacerse siervo de Él me da la capacidad de obedecerle. Y la expectativa sobre esto es la obediencia absoluta, no electiva, no parcial, sino total. Antes, aunque hubieses querido, y eso lo demostró la ley, si querías obedecer a Dios, no podías. Si querías ser su siervo, no podías. Necesitamos esa gracia que sobreabundó, la necesitábamos, y ahora en Cristo podemos obedecerle. Él hizo posible que nosotros pudiésemos obedecerle. Según lo que ya leímos antes, no podíamos hacer eso, pero ahora en Cristo es posible y es mandamiento. La obediencia. Pero para esto también lo necesitamos y para esto también nos asiste. Él conoce nuestra humanidad. Conoce que todavía la carne en nosotros, el mundo en el que vivimos y el diablo están ahí constantemente tentándonos y engañándonos para hacernos caer. Pero definitivamente la expectativa es obediencia. Y segundo, Cristo nunca nos llama a hacer algo que Él no haya hecho. Siempre que veo esto, me enamoro más de Jesús. Cada cosa que el Señor nos llama a hacer, ya Él lo hizo. Y vamos al súper conocido versículo de Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está Pablo hablándole a unos que no se crean más que otros, más bien seamos humildes y veamos el ejemplo de Cristo, veamos el sentir de Cristo. Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no hay duda de que Jesús era Dios,
no se quedó ahí con eso, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, sino que voluntariamente, nadie lo obligó, voluntariamente, tomando forma de, ¿y qué siervo? Esclavo, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres, y estimando y estando en la condición de hombre, se, ¿qué? Voluntariamente una vez más. ¿Y después qué hizo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús es el buen ejemplo del siervo obediente, de la persona que voluntariamente se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte. ¿Y por qué dice que se humilló? Porque no solamente fue obediente a Dios, fue obediente, se hizo obediente al hombre. Ahí lo que decía, vamos, yo voy, y se dejó matar. Pueden haber siervos que fueron forzados a hacerlo y son desobedientes. Oh, porque es que yo no quiero ser siervo. Bueno, tú vas a ser siervo. Hoy día vemos eso, lo que llaman la trata humana. Personas que son esclavizadas y que están ahí porque quieren, no. Entonces se entiende por qué podrían no desobedecer. No obedecer, perdón. ¿Cierto? Pero un siervo que se hace siervo voluntariamente, no tiene sentido que sea desobediente. Entonces, ¿quieres o no quieres ser siervo? Un siervo voluntario desobediente no tiene mucho sentido. Lucas 6, el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Dice, versículo 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué dices que eres mi siervo y no me obedece? Jesús te dice, qué loco. O sea, no tiene sentido lo que estás haciendo. Si Jesús es tu Señor, obedécele. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, viene, es voluntario. Viene, es voluntario. Las oye, sabe lo que hay que hacer y las hace, es obediente. El que cumple con estas tres cosas, les voy a decir a quién se parece. Es semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y después explica, caso contrario, el que oyó, que podemos llegar hasta un punto, vinimos a él voluntariamente, oímos lo que había que hacer, pero vivo a mi manera. Este es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de la casa. Y aquí también está hablando de consecuencias de obedecer o no obedecer. Y hermanos, la verdad es que es de sabio obedecer, porque trae beneficio. La obediencia al final trae consecuencias. ¿Alguna vez han dicho eso, verdad? Pero lo decimos en negativo. La desobediencia trae consecuencias. Seguro mis hijas han escuchado eso alguna vez. Porque la obediencia, al final siempre obedecemos a alguien, ya sea al Señor para justicia o al pecado para la muerte.
En Filipenses, cuando leímos ahí que Jesús fue obediente, eso trajo una consecuencia. Y dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y Efesios 2:6, ¿lo tienes por ahí? Dice que a los que hemos creído en Cristo, los que hemos obedecido, respondido a su llamado, nos hemos hecho siervos, de alguna forma también gozamos de esa exaltación que recibió Él. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La obediencia siempre trae bendición. Lucas 14:11 dice, el que se humilla será exaltado. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. Servir al Señor y obedecerle y responder a su llamado trae beneficio, trae gloria. Es beneficioso. Pero debemos también rescatar que aunque siendo siervos de Cristo recibiremos de nuestro Señor todas las bondades celestiales, mientras estemos aquí en la tierra y mientras aún no vayamos a su presencia, el maltrato y las aflicciones vendrán del mundo en que vivimos. No todo es color de rosa. Prueba de eso tenemos el libro de Hechos y las cartas donde Pablo explica las cosas que han sufrido. Hoy día la iglesia misionera, hoy día en tu propio entorno, por predicar a Cristo, cuánta burla, cuánto desprecio y rechazo. ¿Y a quién le gusta? No se siente cómodo, no es sabroso, pero que no sea eso el motivo por el que callas, el motivo por el que apagas lo que el Señor está esperando que hagas. Que no sea ese el motivo para desobedecer. Vimos el testimonio de esta hermana en Corea del Norte, el país más peligroso para predicar el Evangelio. Eso es hoy. ¿Y por qué? Porque está predicando a Jesús, porque está siendo obediente. Ella no fue allá porque le pareció chévere volver a casa. No quería volver, pero entendió que era su deber obedecer al llamado de ir de nuevo a Corea del Norte a predicar el Evangelio. Eso no es automático, eso es un proceso. Y en la medida que somos obedientes, Dios nos va dando más responsabilidades para ser más obedientes y ejercitar la obediencia. Juan 16:33. Después que Jesús anuncia las aflicciones, que serían perseguidos a sus apóstoles, a sus discípulos, les dice, estas cosas las he hablado para que en mí tengan paz. Me necesitan. Y estas cosas estamos hablando del capítulo 16, 15 y 14. Viene Jesús hablando desde el aposento alto, enseñanzas y enseñanzas, y está hablando de una promesa, y viene y aquí les enviaré un consolador y nunca los abandonaré y estaré con ustedes, pero van a ser perseguidos, pero ahí voy a estar yo y te voy a dar paz. No hay otra manera de llegar al Padre, es por medio de mí. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y cierra en el cierre de su ministerio, sus últimas palabras antes de ir a la cruz es: estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz, para que sabiendo que ya se las anuncié, sepan que todo lo demás es verdad, y que así como les dije que serían perseguidos fue verdad, así como les dije que estaría con ustedes hasta el fin de los tiempos, también sería verdad. Jesús no nos abandona. El llamado es a ser siervos obedientes para Cristo, el cual es el amo perfecto. El amo que ama, que nos ama profundamente. Basta leer en la Biblia para conseguir una lista larga de personas que por ser siervos de Cristo sufrieron aflicciones y persecución.
Seguramente ya lo han leído muchas veces. Pero la recompensa, siempre la recompensa será mayor. Siempre la recompensa por seguir a Cristo. Él multiplicará todo lo que nosotros hayamos invertido, que tampoco era nuestro. Él lo suplió. La clave para superar y resistir siempre es la obediencia y la fe. Y el Señor nos asistirá en todo cuanto necesitemos en la carrera. Debemos perseverar. Ayer hablaba con un hermano y me pedía oración porque eligiendo ser obediente sentía resistencia. La resistencia siempre va a estar ahí por ser obediente. Le dije que la resistencia en la vida de los siervos obedientes muchas veces es buena señal. Porque el enemigo no está contento y vas a conseguir resistencia. Una vez escuché a un predicador que decía, preocúpate cuando no consigas resistencia. Algo no está bien. Posiblemente estás donde el diablo quiere que estés y ahí te va a dejar. Ser obediente no es fácil, pero Cristo nos asiste en lo que necesitamos para hacerlo. Pero debemos venir, oír y hacer. ¿Sí? Fuimos, dice 1 Pedro 1:2, fuimos elegidos para obedecer. Y en la misma carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice que Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Y Santiago nos exhorta en su carta, en el capítulo 1, versículo 22, a no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hermanos, para cerrar, quisiera también hacerles ver que ser obediente a la palabra de Jesús es el mayor acto de amor de un creyente hacia Él. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículos del 15 al 24 dice, 3 veces, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, obedece. Dice el 21, porque el que oyó y hace, el que tiene mis mandamientos y los guarda, y guardar es velar porque sean una realidad en mi vida. Estoy atento a que ellos estén ejecutándose en mi vida. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que vino, oyó e hizo, me está amando. Yo sé quién me ama y es el que me obedece. Y el que me ama, la obediencia trae bendición. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. La obediencia nos muestra a Cristo. A través de la obediencia veremos al Señor, conoceremos su voluntad, veremos su vida manifestada en la nuestra. Versículo 23 dice, una vez más, el que me ama, mi palabra guarda. No me digas que me amas si no me obedeces. El que me ama, me obedece. Cada vez que obedecemos, le decimos al Señor, te amamos, Jesús. Cada vez que usted dice, sabes que decido obedecer a Cristo,
Decido dar el paso de fe y obedezco a lo que el Señor llama, aunque no me gusta, aunque me sea incómodo. No importa la resistencia que haya, obedezco a Jesús. Le estás dando un gran te amo a Cristo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Consecuencia hermosa de amar a Jesús y de obedecerle. Y una cuarta vez lo nombra, pero ahora en negativo. Dice, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, esto que les estoy diciendo, no viene de mí, viene de Cristo, y no viene de Cristo, viene de arriba directo. Del jefe, del Señor, del Dios Todopoderoso, del Creador del universo. Él es quien promete, en unanimidad con su Hijo. Y esta palabra, por ser así, se cumple. Entonces, recibamos las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus siervos obedientes. Y por eso es que Jesús es el Señor de señores. Es el mejor amo absoluto que podemos tener. Porque no solamente me ama, sino que también es omnisciente y lo sabe todo. Es omnipresente y me acompaña a donde vaya. Y es omnipotente para asistirme en todo lo que yo necesite. Y por si fuera poco, en Juan 15:15 dice que ya no nos llamará siervos, sino amigos. No porque dejemos de ser siervos. Él dijo, ya no serán siervos, no. Ya no los llamaré siervos. Les daré la confianza de un amigo. ¿Por qué? Porque me manifestaré a ustedes. Les haré saber mis planes. Ustedes sabrán. Porque Jesús quiere una relación íntima con nosotros y quiere mostrarnos su voluntad y planes para tu vida con perspectivas eternas. Lo que vemos en el cuadro humano es que el siervo, el sirviente, tiene su casa. Yo he visto cómo la persona que trabaja en la casa come allá, en la cocina. No se sienta en la mesa con los jefes, ¿cierto? Jesús no, no, ven, pasa, siéntate a mi mesa, come de mi comida. Y más allá, Él mismo nos sirvió como esclavos para que hagamos lo que Él hizo. Estas cosas que os he hecho, las he hecho para que ustedes también las hagáis. Juan 13, después de haber lavado sus pies. Maravilloso. El llamado hoy es a venir a Jesús. Hermanos, no sé cómo está tu vida hoy actualmente. No sé qué estragos puede estar causando el pecado hoy. Pero si estás obedeciendo al pecado, esto va a traer consecuencias para tu vida. El llamado es a venir a Jesús, buscar cuál es su voluntad para mi vida, para tu vida, y obedecerle. Venir a ser siervos obedientes. Y para con brazos abiertos recibir todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Que no es poco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por lo que has hecho, Señor, por este llamado que nos has hecho a servirte, a ser tus siervos. Cuando tú nos has servido primero, cuando tú nos has amado primero,
cuando tú lo has dado todo primero, Señor. Hoy, Señor, queremos restaurar o remendar o reestructurar o rediseñar. Queremos rescatar todo lo que no esté correcto en nuestra relación contigo, Señor. Y hacernos siervos obedientes a tu palabra. Ayúdanos a experimentar tus bondades, Señor, a quienes a ti te obedecen. Te damos gloria y honra, Señor, por quien eres. En el nombre de Jesús, Señor, si hay alguien aquí, Padre, que aún no ha experimentado tu presencia, Señor, te doy gracias, Señor, porque has escuchado este mensaje. Si tú estás hoy aquí y todavía no tienes una relación con este Señor bueno, santo, que te ama profundamente, ven y experimenta, ven y decide por Él. Ven y dale entrada a tu vida y permite que sea el Señor y tú su siervo obediente, para que veas las bondades que tiene preparadas y los planes que tiene preparados para ti. Señor, recibe, Dios, esta oración. Recibe, Señor, el corazón que hoy se abre, Señor, a recibirte y te reconoce como Señor y Salvador. Gracias, Señor. Perdona, Señor, la maldad que hasta hoy hemos cometido y trae nueva vida, Señor, a la vida del que hoy te acepta. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.